amigos? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa La Lira de Orfeo. Hoy vamos a tratar uno de los temas más interesantes dentro del conocimiento gnóstico. Hoy vamos a ver el tema de la máquina humana. Para esto tenemos hoy la presencia de uno de los instructores de aquí de la Ciudad de México, Distrito Federal, Miguel Loyola. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Gracias, gracias por invitarme a participar con ustedes en este diálogo, ¿verdad? En este tema que es muy interesante para todos, ¿verdad? Y bueno, vamos a darnos esa oportunidad de hablar un poquito acerca de lo que es la máquina humana. La máquina humana. Quería comentarles a todos nuestros ahora televidentes, porque ya pasamos de radio a televisión, que en el caso de Miguel, por ejemplo, él lleva ya muchos años como instructor, ha dado ya muchos cursos de lo que es este conocimiento gnóstico, entonces por eso los invitamos para que ellos pues vengan y aporten ese conocimiento que muchas veces a uno se le escapa, porque resulta, Miguel, que uno por mucho que estudie, por mucho que haya visto, pues el conocimiento es muy amplio. Siempre lo que no sé yo, por ejemplo, lo puedes saber tú, lo que no sabes tú ni lo sé yo, lo puede saber otra persona, ¿verdad? El conocimiento, la sabiduría gnóstica es realmente muy, muy amplia. Y bueno, para entrar ya en detalles, nos dice el maestro Samael, con respecto al programa que vamos a ver hoy: el humanoide sufre lo indecible y no sabe por qué sufre. Quiere cambiar y no sabe cómo. Lo más curioso es que cree que sabe y en realidad es que ni siquiera sabe que no sabe. Hemos dicho en otros programas, Miguel, que el maestro Samael decía: lo peor que tiene la humanidad no es que ignora, sino que ignora que ignora. La ignorancia es el gran problema de la humanidad. A causa de la ignorancia, drogas, secuestros, violaciones, guerras, hambres, todo lo perverso que nosotros podemos ver en este mundo. Y una de las cosas importantes que ignora es que somos una máquina. ¿Qué nos dice el maestro Samael acerca de que somos una máquina? Sí, lo que hablas ahorita respecto de la ignorancia, pues el maestro nos dice que la causa es del dolor humano, ¿verdad? Precisamente tú ya lo especificaste ahorita en base a guerras, en base a sufrimientos, hambres, todo eso, pues es por la ignorancia que tenemos. Y como humanidad, el hombre en sí, pues se ha dedicado a estudiar todos los aspectos del cosmos, del fondo del mar, del centro de la Tierra. La teoría de la evolución. La teoría de la evolución. Ahora en la actualidad nosotros nos damos cuenta de que ha surgido una gran tecnología y el hombre se esfuerza mucho por querer aprender todos esos grandes avances científicos, pero en realidad el hombre desconoce que es una máquina. Desconoce mucho del cuerpo físico, de sí mismo. Incluso de las enfermedades, sí. que muchas de las enfermedades, nos dice el maestro Samael, vienen del cuerpo vital, sí, claro. Y no tienen cura aquí porque pues pertenecen a otra dimensión. ¿Cómo poder curar algo que no se puede ver o que no se puede tocar? Nos dice el maestro Samael: todos nuestros movimientos, actos, palabras, ideas, emociones, sentimientos, deseos son provocados por influencias exteriores y por múltiples causas interiores, extrañas y difíciles de explicar. Como nosotros tenemos la conciencia dormida, nosotros creemos muchas veces que lo que nosotros pensamos es particularidad nuestra, nuestros movimientos, nuestras decisiones, nuestros sentimientos, cuando en realidad no es así, Miguel. En realidad son muchas las mentes que piensan, muchos los corazones que sienten, y muchos de nuestros movimientos son mecánicos, automáticos. Nunca tenemos conciencia. Eso se demuestra, por ejemplo, con el simple hecho tanto de respirar o de caminar. Nunca nosotros nos detenemos a pensar en la respiración. O cuando vas caminando, uno no puede saber, por ejemplo, cuántos pasos llevas desde que sales a tu casa a la esquina, cuando una persona consciente sí lo hace. Sí, nosotros somos en sí una máquina perfecta. Eso lo desconocemos, pero por nuestros errores, como habías dicho anteriormente, nosotros vamos dañando esa máquina, ¿sí? Porque desconocemos qué es lo que lo mueve internamente, qué es lo que lo mueve emocionalmente, qué es lo que lo mueve dentro de su corazón. O sea, desconocemos mucho. En algunas otras pláticas que han tenido aquí, se ha hablado de esa máxima que dice: hombre, conócete a ti mismo. En el oráculo de Delfos. Y conocerás el universo, ¿verdad? Como te decía anteriormente, nos esforzamos por conocer, pues,
todo lo de afuera, ¿verdad? Grandes cosas, pero de nosotros en realidad desconocemos y que somos una máquina perfecta, que nacimos como una máquina perfecta, pero a través de este diálogo, de esta plática, nos vamos a dar cuenta de qué manera se fue dañando esta máquina, cómo la fuimos dañando por el desconocimiento que tenemos, porque tú decías la falta de conocimiento, la falta del saber es la causa del sufrimiento. Y aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta de eso. Y como dice el maestro Samael, el hombre sufre y ni siquiera sabe por qué sufre. Porque, sí. Ahora mismo, pues todas las personas, la gente que conocemos, por alguna u otra razón, sufre. Por alguna u otra razón tiene problemas. Y muchas veces levanta la vista al cielo y dice, pero ¿por qué me castigas? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? Cuando en realidad nosotros somos los causantes de todas esas desgracias o supuestos problemas, que no son más que diferentes procesos que nosotros requerimos vivir para elevar nuestra sabiduría, nuestro conocimiento. Deben saber, amigos, que la máquina humana tiene 5 centros inferiores y 2 centros superiores. Los 2 centros superiores, esto como máquina, ahora lo vamos a definir, los 2 centros superiores, que sería el intelectual superior y el emocional superior, solamente los utilizan seres conscientes, seres despiertos, no el falsamente llamado hombre, como nos dicen los maestros, el animal intelectual equivocadamente llamado hombre. ¿Por qué nos llaman animales intelectuales, Miguel? Pues casi todo lo dejamos al intelecto, ¿verdad? al raciocinio. Nosotros no nos damos cuenta que ese conocimiento que tenemos para que sea un intelecto superior debe de estar al servicio, ¿verdad? De las cosas más profundas que hay dentro de nosotros mismos. Entonces nos llama animales intelectuales porque todo lo queremos resolver con el intelecto. Creemos que es lo máximo y a través de esta plática, de esta charla, nos vamos a dar cuenta que no lo es todo, que hay otros cilindros, hay otros centros que nos manejan y nosotros no sabemos por qué nos manejan. ¿Por qué? Porque no hemos despertado nuestra conciencia. Si no nos conocemos a nosotros, pues es un poco difícil que podamos conocer, ¿verdad? Todo lo que existe en nuestro entorno. También se dice que es el razonamiento lo que nos diferencia de los animales. Así es. Pero vemos que muchas veces ese razonamiento queda de lado cuando sale alguna situación, ¿no?, de la vida cotidiana. Por ejemplo, nos dicen los maestros, si te pegan, respondes pegando, si te gritan, respondes gritando. O sea, ahí ya el razonamiento y la inteligencia, pues como que se abren y sale el instinto. Sí. ¿Sí? Sale ahí uno a defenderse siempre, vienen los problemas, vienen los desastres. Y por ejemplo, en las relaciones con la pareja, con los amigos, en la escuela, en todas partes, en el trabajo, si no sabe uno relacionarse con estas personas porque no se conoce a sí mismo, no conoce esos resortes secretos que salen a la luz, pues siempre vienen los problemas. ¿Te parece si vamos a un corte, Miguel, y a la vuelta vemos los 5 centros inferiores de la máquina humana? Vamos a un corte. Bueno, amigos, vamos a un corte y regresamos. Hola amigos, bienvenidos otra vez. Estamos aquí hablando de la máquina humana. Bueno, pues como veíamos en el bloque anterior, estábamos viendo la distribución de lo que son los centros. Vamos a hablar ahora de la ubicación y de las velocidades y las polaridades de los 5 centros inferiores, que son los que nos faltaban. Podemos empezar, por ejemplo, con el más lento de todos, que es el centro intelectual. Este está ubicado en el cerebro. ¿Qué nos dice el maestro de este centro? Sí, ya habíamos hablado un poquito acerca de eso, ¿verdad? En el bloque anterior, que la mayoría de la gente le da mucha importancia a este centro intelectual, pero no se da cuenta que es muy lento. Es muy lento porque, por ejemplo, cuando a uno
viene relacionado a veces con otros centros, ¿verdad? Va uno a sufrir una agresión y no piensa, ¿verdad?, qué es lo que me va a hacer, qué es lo que me va a decir, qué es lo que me va a pasar, sino que reacciona, ya sea por otros centros, sí, instintivamente. Entonces, como le damos mucha importancia, lo gastamos mucho. De hecho, gastamos todos los centros, sí, ahora vamos a ver, y lo peor de eso es que le quitamos energía al más importante de todos, sí, que es el último que veremos. Ahora les vamos a detallar la ubicación de los centros, dónde se encuentran y de qué están encargados. Por ejemplo, veíamos anteriormente el intelectual superior y el emocional superior. El centro intelectual superior está ubicado en lo que es el cerebelo. Esta parte, como les decimos, solo las personas que despiertan conciencia, solo los seres despiertos, son los que son capaces de manejar este centro. Se dice que el ser humano puede manejar entre un 3% y un 10% de su capacidad cerebral. Un hombre despierto llega a tener el dominio del 100% del cerebro. Claro, ahí ya se activan otras cosas muy superiores, ¿no? El emocional superior se encuentra en el corazón. Las emociones... La gente a veces dice, uy, te amo con todo mi ser, uy, es que te entrego todo mi corazón. Y ahí en realidad está cometiendo un error, sí, porque nosotros no somos capaces de sentir con el corazón. Nuestro sentimiento está ubicado en otro centro, ahora lo vamos a ver. Hablando ya de los inferiores, el centro motor inferior se encuentra ubicado en lo que es la nuca, sí, la parte alta, sí, de la columna vertebral. El centro emocional inferior en el plexo solar, que son como 3 dedos encima del ombligo. Sí. Ahí es donde están las emociones que nosotros como humanidad inconsciente manejamos. Después está el centro instintivo, que está en las vértebras lumbares, o sea, la base de la columna vertebral, que como vamos a ver ahora, el instintivo y el motor son más o menos parejos. Se relacionan bastante. Y por último centro, y más importante y más rápido de todos, y el que alimenta a todos los demás, es el centro sexual, ubicado en los órganos sexuales, tanto en hombre como en mujer. Bueno, hablando un poquito de lo que es el centro emocional inferior, decíamos antes que nosotros creemos que cuando nos enamoramos, que sentimos algo por otra persona, que lo representamos todo con el corazón, sí, cuando no es así. Las emociones, de hecho, por eso cuando una persona está enamorada dicen que sienten mariposas en el estómago, sí, sí, porque se mueve todo en el emocional inferior. Cuando tú te vas, por ejemplo, a una montaña rusa y te caes por la montaña, donde sientes el vacío, que es una emoción, sí, la sientes acá, no la sientes en el corazón. Por ejemplo, cuando tú recibes una noticia muy fuerte, una impresión muy fuerte, no, pues fíjate que se murió tu papá, ¿dónde siente uno el golpe? Sientes aquí en el plexo. En el plexo solar. Sí. ¿Qué más nos dicen los maestros de este centro? Bueno, este centro emocional, la mayoría de la humanidad, como hablamos, nuestra máquina, nuestro cuerpo, es una máquina perfecta, pero la vamos dañando, ¿verdad? A través del tiempo, a través de lo que vamos recibiendo del exterior. Y bueno, nosotros dañamos ese centro con lo que vemos, con lo que leemos, de lo que hablamos, de lo que escuchamos. Como ejemplo, nosotros vemos ahorita la mayoría de la humanidad, o bastante humanidad, se mete en cosas, por ejemplo, de novelas, de fútbol, las mujeres con las novelas, box y todo ese tipo de cosas, y gastan mucha energía. Y eso va debilitando y va dañando ese centro emocional. Vemos muchas veces que la gente se sienta ante un aparato de televisión y se pone a llorar. Los hombres meten un gol, se paran y derraman, ¿verdad? Sí. Una gran cantidad de energía. O se pelean unos con otros. Se pelean unos con los otros, lo hemos visto en varias ocasiones, ¿verdad? Que eso es ese tipo de cosas. Entonces nosotros debemos darnos cuenta que vamos dañando esta máquina perfecta con cosas negativas, ¿verdad? Con cosas... porque no tenemos dominio sobre las emociones. No tenemos dominio sobre ellas. Sí. Y donde recibimos, como tú dices, aquí en el plexo solar, vamos recibiendo todas esas impresiones negativas que a la larga nos va a crear una consecuencia que puede repercutir en enfermedades. Sí, porque pues se podría decir que las enfermedades no existen. Uno mismo se las va creando por ese desgaste excesivo de energías, de emociones,
y ya empieza uno a entrar en estados de depresión. Como la ira también. Como la ira también. También entra por ahí. Dentro de las emociones, es cierto, también entra la ira. Que luego dicen, se te derrama la bilis. Sí, no, se te derrama todo, no nada más la bilis, ¿no? En un arranque de ira hasta la sangre se te va a derramar, porque si te agarras que le vas a la América y que de repente juega contra el Chivas. Y que Chivas le mete 5 a la América, uy, no, ¿para qué quieres? Y luego entre amigos ahí se acaban hasta amistades y todo, por no saber controlar este centro o el intelectual. Que como vamos a ver, el intelectual es el más lento y es por donde nosotros vamos a empezar a ir observando al agregado psicológico, ¿no? El emocional es más rápido, es más difícil que una persona controle las emociones a que controle la mente. Después, por ejemplo, tenemos al centro motor y al centro instintivo. Uno está en la parte superior de la columna y otro en la parte de abajo. Estos dos centros tienen la misma velocidad. Sí. Actúan al instante. Sí. Por ejemplo, uno por instinto, o el instinto lo que gobierna o lo que controla sería, por ejemplo, el latir del corazón, la respiración, ¿sí? Nosotros respiramos instintivamente. Viene el instinto de conservación también, lo que es el miedo, y todo eso actúa a la par del motor. Porque, por ejemplo, imagínate que te arrojan una piedra. Uno no se va a detener a pensar, viene una piedra directo hacia mí, sí. Si no me muevo me va a pegar. No, ¿a qué velocidad vendrá? O sea, no te puedes a calcularle, ¿verdad? La velocidad con la trayectoria, ¿verdad? Es una sí, es la ecuación ahí. Eso, sí. No, ahí entra automáticamente el instinto de conservación y el motor, que es el que te hace mover. Sí, sí, es cierto. Cuando estos dos centros nosotros los malgastamos mucho, sobre todo con es el ejercicio extremo. Sí. Los deportistas de élite. Por ejemplo, vemos que a los cuántos años un futbolista deja de ser ya rentable, deja ya de servir. 35 años cuando mucho. Porque gasta demasiado estos centros. Y como decíamos anteriormente, todo lo que estos centros desgastan se lo van a pedir al más importante, que es el centro sexual. Ese lo vamos a hablar ahora que volvamos del corte. Antes de ir al corte vemos que, por ejemplo, el centro instintivo y el motor, imagínate, en un pugilista, en un boxeador, que tienen ya tanto dominio sobre su cuerpo físico, que ellos simplemente ya no piensan en la pelea. Ellos actúan automáticamente, los puños se les van solos. Sí. Y eso es que han entrenado mucho al agregado psicológico. Bueno, amigos, vamos a ir a un corte y a la vuelta vamos a hablar ya de lo que es el centro sexual. ¿Te parece, Miguel? Me parece bien, vamos a hablar de eso. Volvemos. Amigos, bienvenidos, ya estamos otra vez aquí hablando de la máquina humana y de sus centros y velocidades. Vamos a hablar ahora de lo que es el centro más importante. Todos son importantes, ¿no? Pero este centro es el que va a marcar la diferencia entre la regeneración del hombre o la degeneración. Este centro es el centro sexual. ¿Qué sucede con este centro sexual? Este está ubicado en los órganos sexuales, tanto del hombre como la mujer, y es el más rápido de todos. Es el encargado de distribuir la energía alrededor de los demás centros y de todo el cuerpo físico. En el centro sexual viene y se resume todo lo que se transformó como máquina, todo lo que nosotros comimos, bebimos, respiramos, y de las impresiones que recibimos y de la influencia de las estrellas, del sol, de lo que quieran. Todo se concentra en el cuerpo físico, se va desintegrando, va asimilando ciertas partes, pero al final la energía más potente que se desarrolla es el centro sexual. ¿Qué me dices del centro sexual, Miguel? Pues sí, este centro acumula tanta energía y, como ya habías dicho, los otros centros se sirven de él, ¿verdad? Por ejemplo, el intelectual, cuando una persona se pone a estudiar bastante y gasta su sistema intelectual. Un ratón de biblioteca. Pues como ratón de biblioteca dices tú, ¿no? Entonces no tiene, ¿verdad?, deseos de estar con su pareja, quizás, porque está muy cansado en cuanto a su centro intelectual, en cuanto a su mente, en cuanto a su cerebro. El motor igual, hablaste de aquellos deportistas de alto rendimiento que dedican todo su esfuerzo máximo
para quitarle quizás una milésima de segundo al récord que ya hay, y hacen grandes esfuerzos y pues tampoco no tienen, ¿verdad? No o la tienen resistencia, resistencia, o para levantar pesas, por ejemplo. Pues sí, lo hemos visto, por ejemplo, en los futbolistas, ¿no? Gente que se supone que es muy sana, gente que tiene los mejores médicos, la mejor alimentación. Desgraciadamente nos ha tocado ver en ocasiones cómo caen en el campo. Sí, muertes por el exceso fulminantes. Por el exceso de desgaste de este centro que es el motor. Vemos también el instintivo, una emoción no controlada, ¿verdad? Un susto, una alegría, es causa de enfermedades, de infartos también, o sea, tenemos dañado también ese centro. Y bueno, el instintivo también, ¿no? Porque a veces, como decía, se agrede por el instinto también. ¿Por qué? Porque así nos enseñan. Pero todos estos centros jalan la energía del sexual, ¿no? Porque una persona cuando tiene un arranque de ira, bueno, pues no va a tener deseos, ¿verdad?, de estar con su pareja. O una persona cuando tiene un problema de emocional, ¿verdad?, pues tampoco. Entonces este centro que es el que viene acumulando toda la energía de lo que comemos, ya lo dijiste, de lo que bebemos, de las radiaciones que recibimos del espacio y todo eso, pues lo va absorbiendo todo eso, y entonces el hombre o la máquina se va desgastando en este centro, y por lo tanto pues su relación con su pareja viene siendo poca o nula, y viene dañando, ¿verdad?, las relaciones que se forman entre ellos. De hecho, por ejemplo, y esto todo el mundo lo sabe, ¿no? Cuando, por ejemplo, la selección va a jugar con algún equipo, ¿no?, de otro país, dicen, están en concentración. Sí. ¿Qué es la concentración? O sea, sí, no los dejan estar con sus parejas, tienen que estar a lo que están. Como animales, al resto de los animales sucede lo mismo. Así es. Un león, después de tener el acto sexual, no te va a andar cazando. No. Un toro de lidia, de hecho los toros de lidia, para que salgan al ruedo a querer machacar al torero, también les quitan las hembras, para que esa energía quede ahí, porque los animales, por ejemplo, no pueden masturbarse. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que están todos, pues, potentes, ¿no? Toda la energía. Si a ese toro de lidia le dejaran una vaca antes, sale al ruedo y no le hace caso al torero. Sí. En el caso del hombre es lo mismo. Por eso la concentración, por eso lo que decías, el entrenamiento tan duro, por ejemplo, para alcanzar una milésima de segundo más, en el caso de los velocistas, sería totalmente imposible si ellos desgastaran la energía sexual. Claro. También los boxeadores, antes de subir al ring, también no pueden tener relaciones sexuales porque salen, dicen, fondeados, ¿no? Sí. No tienen esa resistencia. Que bueno, si te parece, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, hablar de por qué fuimos diseñados como máquinas. Resulta, amigos, que la razón de ser de estas máquinas biológicas, porque es lo que somos, unas máquinas biológicas, son dos principales motivos. Uno, para que sirvan como receptáculo para la esencia. Ya en programas anteriores, Miguel, hablamos de la esencia. Sí. Ese es uno de los objetivos. Y el otro, que de hecho fue para lo que fue diseñado en realidad, es para servir de transformador. Así es. Porque nosotros, como organismos biológicos, como máquinas, recibimos la energía del cosmos, del sol, de la luna, los 4 elementos. Es transformada en nuestro cuerpo, asimilada, y después la pasa a la tierra a través de unos chakras que tenemos nosotros en los pies, y esa energía mantiene vivo a nuestro planeta. Si no existiera una humanidad en este mundo, el mundo se muere. Nosotros somos como una especie de células, ¿no?, catalizadores. Sí. Recibimos la energía y la transformamos. Ese es el principal objetivo por el que se creó esta máquina. Y el segundo, que es como receptáculo de la esencia, es para que esa esencia, que viene de una dimensión superior, ya lo vemos también, la de las galaxias, esa esencia viene, se deposita en este recipiente y entonces experimenta lo que es la vida, la muerte, el dolor, el sufrimiento, la alegría, la tristeza, el enamoramiento, el odio, todas estas emociones, sensaciones, sentimientos, pensamientos tan humanos que nos identifican, ¿no?, como humanidad. Nosotros somos un experimento. La raza humana completa es un experimento. Estas máquinas ya fueron diseñadas así. Nosotros no venimos del mono, como dice por ahí Carlos Darwin, ¿verdad, Cristian? Aquí a nuestro productor. Ya te invitaré un día para que dialogues conmigo acá, Cristian.
Entonces, cuando estas máquinas se diseñan, nosotros, digamos, no somos el primer modelo. Antes se hicieron otros modelos, que el hombre de Neandertal, que el de Cromañón, todos los huesos que se han encontrado. Pero unos no desarrollaban la tecnología, la inteligencia suficiente, otros no eran suficientemente capaces de almacenar lo que era la esencia, y otros no transformaban la energía como debía de ser. ¿Qué les pasó a esas humanidades? Pues los que nos crearon vienen y dicen, estos no funcionan, a descontinuarlos. ¡Pum! Los diezman a todos. Hasta que ya crea el modelo perfecto, la máquina perfecta, que somos nosotros. ¿Qué me comentas en Sí, esto no es una cosa que haya uno inventado, sacado. Esto nosotros lo podemos corroborar en algunos libros sagrados. Por ejemplo, a lo que tú estás hablando, si nosotros vamos y leemos el Popol Vuh, ahí nos habla, ¿verdad?, de esos experimentos que se estuvieron haciendo, de los hombres de madera, ¿verdad? Hasta que llegan al hombre, donde puede tener todas las características que se necesita para hacer lo que tú dices, ¿verdad? Transformadores de energía para que este planeta, bueno, pues se mantenga vivo, porque si no, entonces no tuviera alguna razón de ser, ¿verdad? Claro. Recibiría la energía de manera directa y probablemente pues explotaríamos, porque ¿a dónde iría tanta energía? Sí. Que eso es lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros tenemos que llegar a la transformación de la energía. La transmutación es conocido en el mundo esotérico como la transmutación de la energía, que es donde, de hecho, el despertar del hombre, el hombre que despierta es un hombre mutante, porque incluso a nivel genético hay alteraciones genéticas cuando esta energía sexual es transformada, que vienen y despiertan todas esas zonas del cerebro, por ejemplo, que están dormidas, o de lo que es la cadena genética. Ya ves que hay ciertos espacios supuestamente vacíos, que dicen los científicos que no saben para qué son. Sí. Los cromosomas, por ejemplo, hablan de 46 cuando en realidad son 48, pero esos otros dos no pertenecen a un animal intelectual como lo seríamos nosotros, ya forman parte de un ser súper consciente. Vamos a ir a corte comercial y al volver vamos a hablar de las polaridades de los centros y de los 3 cerebros de cada uno de los centros. Me parece bien. Vamos a corte y volvemos. You take a mortal man. Este es el show de los compadres en exclusiva por este canal. Hola amigos, bienvenidos otra vez. Estamos aquí hablando de la máquina humana. Bueno, ya hablamos un poquito de lo que son los centros, de las razones por las que se creó esta máquina biológica, y vamos a hablar ahora de lo que es la velocidad y las polaridades. Por ejemplo, centro intelectual, dijimos que es el más lento de todos. Si le metemos una revolución, le daríamos 0 revoluciones. Sí. Centro motor e instintivo, 30.000 revoluciones. Centro emocional, 60.000 revoluciones. Sí. Y centro sexual, que es el más rápido, 90.000 revoluciones. Esto ya es demasiado veloz. Nosotros, cuando empezamos con lo que es el trabajo psicológico sobre nosotros mismos, lo que es la muerte psicológica, jamás vamos a pillar un agregado psicológico en el centro sexual o en el centro emocional o en el centro instintivo o motor. Vamos a empezar con el centro intelectual, que es el más lento y el más torpe de todos. En cuanto a las polaridades, ¿me puedes decir las polaridades? Sí, en el centro intelectual la polaridad es positiva, ¿verdad? Se dice que en el hombre es racional, o sea, porque todo lo lleva al raciocinio. Al intelecto. Al intelecto, ¿verdad? En el motor, bueno, nosotros vemos que la polaridad aquí es en la mujer, es manual en ella. En la mujer sería positivo, mientras positivo. Que el intelectual en la mujer es negativo. Es negativo, exactamente. Y en el instintivo, en el hombre es negativo también. Y en la mujer es positivo. Y en el emocional, en el hombre es positivo y en la mujer es negativo. O sea, la mujer es un poco más emocional que el hombre. Tiene menos dominio sobre las emociones, sobre sus emociones, exactamente. Que el hombre. Es más, pues sí, es más se va más al emocionalismo, ¿no? Mientras que el hombre
pues controla un poco más lo que es el intelecto. Así es. Es más fuerte también, por ejemplo, a nivel emocional. Así es. Aunque bueno, hay algunos hombres por ahí, o equivocadamente llamados hombres, que no controlan ni el intelecto, ni la emoción, ni nada. Sí. Ahora mismo la sociedad está bastante pues revuelta, ¿no? Ya no se tiene ahora sí que ningún dominio sobre ningún centro, ni ninguna polaridad en alguno de estos. Sí, porque en ocasiones la mujer dentro de sus emociones es más fuerte que el hombre, o sea, ya Ahora las ya está todo cambiado. cosas van cambiando un poquito, ¿verdad? Como conocíamos. Sí. Y, por ejemplo, aquí en el sexual se dice que en el hombre es positivo Y la mujer es y en la negativo. mujer es negativo, ¿verdad? Así vemos, por ejemplo, que uno compensa al otro. O sea, la mujer es el complemento del hombre y viceversa. El hombre, dice el maestro Samael, tiene que aprender a feminizarse y la mujer a masculinizarse. Esto no quiere decir que uno cambie de preferencias sexuales, no. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el hombre, que es más racional, tiene que aprender a dejar de analizarlo todo con el intelecto y aprender a desarrollar esa parte emocional, Así es. esa parte del corazón que tiene más dominada la mujer. Y la mujer también al revés, tiene que aprender a tener más dominio sobre su corazón y a pensar o a tener el centro intelectual un poco más desarrollado. ¿Qué es lo que decías tú? Ahora mismo, pues estas polaridades, por las revoluciones también que está teniendo También, el planeta sí. Tierra, que ya hablaremos en otro programa acerca de esto, porque el planeta Tierra, este mundo en el que estamos, es un ser vivo, que también tiene sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, y también está creciendo Claro. y muda y tal. Nosotros tenemos que acompañarlo en este proceso. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, vemos que ya los papeles han cambiado, ¿no? Es la mujer la que va y le dice al hombre, no, pues tú me gustas y tú vas a ser mi novio. Y ya es el hombre el que, pues bueno, ya como que ahora mismo con lo que es la liberación de la mujer, que no, que la mujer, que yo también trabajo y que yo puedo mantenerme sola y que no necesito al hombre para nada y tal. Ahí, y también pues causa del hombre, ¿no? Tanto hombre como mujer, ahora mismo los centros están tan alterados que pues hay muchos conflictos, hay muchos problemas, y eso lo estamos pasando también a los hijos. Porque en un matrimonio en el que tanto el hombre como la mujer quieren siempre tener la razón y tener el dominio y dominar al otro, que eso no es nada de amor, ni comprensión, ni nada que se le parezca, pues ellos salen heridos, pero los peores son los hijos. Claro, el maestro nos dice que en un hogar la mujer simboliza o representa el amor, la ternura, la comprensión, y debe de haber una unión con el hombre, que la fuerza, la decisión, la determinación. Así debería de ser el hombre. Pero como esta máquina humana está dañada, ya las polaridades están cambiando, pues el hombre ya no representa eso, ¿verdad? En muchas ocasiones. Y la mujer pues también, ella ya no, tanto por la situación que está viviendo, pues ella tiene que ser fuerte en sus emociones, ella tiene que ser fuerte en sus decisiones, y van cambiando las cosas, entonces se va perdiendo esa polaridad, y como dices tú, esto se lo vamos pasando a los hijos y se va dañando su máquina también. Sí, y ya cuando van creciendo, pues actúan de acuerdo a como se les enseñó. Si por ejemplo el padre de familia era un golpeador, golpeaba a la mujer y golpeaba a los hijos, pues ¿qué va a hacer este hijo cuando crezca? Sí. Trae un patrón ahí de comportamiento que lo tiene bien arraigado en la psiquis, y si no hay nadie que le enseñe a cómo despertar o cómo eliminar esos aspectos psicológicos de sí mismo, pues obviamente esos patrones se van a repetir. Claro. Entonces es una cadena sin fin, que Sí, viene cada vez y generacional. cada vez más a la degeneración. Sí. Por eso hoy tenemos una gran pérdida de valores en nuestra humanidad. Tenemos tantos problemas como civilización, como sociedad. ¿Y a quién le echamos la culpa? ¿Al gobierno? ¿A los padres? ¿A los maestros? No. Solamente hay un culpable. ¿Quién es, Miguel? Sí, somos nosotros, porque no nos conocemos. O sea, no nos damos cuenta, ¿verdad?, de quiénes somos en realidad. ¿Cuál es la razón o el objetivo de estar aquí? Porque cuando empezamos esta charla, hablamos de aquella máxima: conócete a ti mismo y conocerás el universo. Pero como no procuramos conocernos a nosotros, bueno, para muchas personas esto puede parecer algo así como que de dónde salió esto, ¿no? Pero vemos que se cambió todo. La mujer ya tomó unas decisiones fuertes, cambió el papel, ya no es la mujer que debe de representar en el hogar.
el amor, la ternura, la comprensión. Y el hombre tampoco no toma su función de hombre. Entonces vemos, dijiste hombres golpeadores, pero también mujeres abnegadas, sufridas y abnegadas, ¿no? O sea que dice, bueno, esto me tocó y yo lo debo de soportar así, ¿no? Y eso es muy triste. Y eso es muy triste porque es lo que están enseñando a las hijas. A soportar eso, a soportar engaños, a soportar traiciones. ¿Cómo puede ser posible? La verdad es que es impresionante, ¿eh? ¿Cómo puede ser posible que no, es que yo lo amo y aunque tenga una mujer y hijos y tal por todos lados, pues yo lo perdono y es mi amor y tal? Realmente, pues a lo mejor herimos susceptibilidades, ¿no? Pero es así, un amor por uno mismo, ahí no puede haber, Miguel. No, un respeto por uno mismo, por ejemplo, el dejar que un hombre, o viceversa, porque también lo hay, ¿no? Una mujer golpea al hombre, o sea, es un grado tan denigrante eso para la persona que ya el solo hecho de permitirlo, pues es que cómo habla de esta persona, de esta humanidad. Claro. Es lo que se está enseñando, lo que enseña la televisión, lo que enseñan los medios. Sí. Vemos en las novelas y que puros gritos, puros peleas, puras que te engañan, que tal. Y ahí están las mujeres pegadas a la televisión. Y ay, es que Paquita, y es que María, y es que no sé qué. Y a mí me pasa igual. Y uno se identifica, ¿no? Con eso. Sí, sí. Y ese tipo de valores que ahora mismo se enseñan, de esa doble moralidad que ya está tan aceptada en la sociedad, es lo que está corrompiendo tanto ya los hogares y nuestro futuro país o civilización, o mundo. No estamos cumpliendo con el objetivo con el que se nos creó. Vamos a ir a corte y al regreso vamos a hablar acerca ya de lo que son los 3 cerebros, porque se nos dice que somos tricerebrados, y de cuál es lo que se supone que nosotros deberíamos de hacer para aprovechar las energías que transforma esta máquina. ¿Te parece, Miguel? Sí, me parece bien. Vamos a corte. Vamos a corte y regresamos. Hola amigos, bueno pues vamos a seguir hablando acerca de la máquina humana. Ya para terminar, vamos a ver que cada uno de estos centros o cilindros de la máquina humana tiene 3 cerebros. El cerebro del movimiento, el cerebro de la emoción y el cerebro del pensamiento. De hecho, por eso se dice que nosotros somos animales tricerebrados, porque manejamos estos 3 cerebros y nos movemos en una tercera dimensión. Los animales, por ejemplo, que se mueven en una segunda dimensión, ellos tienen solamente 2 cerebros, mientras que los insectos, que serían los que se mueven en la primera dimensión, ellos tienen nada más 1. ¿Sí? Ellos lo ven todo lineal. De hecho, muchas personas no sabrán lo que les voy a decir a continuación, pero por ejemplo un caballo que vive en una segunda dimensión, él al correr, él no ve la realidad como la vemos nosotros. Nosotros vemos al caballo correr y desplazarse en la distancia. Él no, él cree que está quieto. Él solamente ve pasar al mundo abajo de sus patas. Él lo que ve es moverse las patas y el mundo pasar abajo. De hecho, un caballo puede morir corriendo, puede morir de pie, porque él se queda quieto. Eso es parte de lo que son las 2 dimensiones, por esos 2 cerebros. Mientras que un insecto solamente ve un solo objeto así lineal, por eso vive en una dimensión. Bueno, vamos a hablar entonces de la relación de los centros y los cerebros. Por ejemplo, el centro intelectual combinado con el cerebro del movimiento nos rige una conversación mecánica, curiosidad, astucia y sagacidad. En el de la emoción con el intelectual, deseo de saber y comprender, búsqueda del conocimiento, formas elevadas de la imaginación. Y el pensamiento, con el cerebro del pensamiento, con el centro intelectual, es una construcción intelectual, pensamiento creador y descubrimiento, siempre y cuando nosotros sepamos equilibrarlos bien. Sí, también referente al cerebro al centro emocional, también tiene 3 cerebros, el de movimiento, el de emocional, el de la emoción y el del pensamiento. En el del movimiento, bueno, es acerca de las emociones personales, pequeños caprichos relacionados con los propios gustos y disgustos.
En el emocional, Emoción con emoción. Emoción con emoción, exactamente. Son emociones estéticas, emociones morales y que pueden conducir a la conciencia. Y en el pensamiento, bueno, es la ubicación y la reflexión. En lo que es un control Un control. del cerebro pensante con el centro emocional. Un control del cerebro motor, del movimiento con el cilindro motor sería, por ejemplo, reflejos automáticos, imitación en pequeña escala, adaptabilidad limitada. Todo este tipo de entrenamientos que a veces hacen algunos acróbatas, por ejemplo. Claro. Un dominio del movimiento con el motor. El movimiento con la emoción, placer en el movimiento, amor por los juegos, algunas formas de actuación. El pensamiento con el motor, invenciones de cosas y máquinas, adaptaciones mecánicas. Ya es cuando un movimiento es dirigido por la mente. Sí. Son movimientos exactos que a veces las personas llegan a desarrollar incluso automáticamente. Por ejemplo, cuando uno conduce, cuando uno va conduciendo un coche, entra una curva y yo que sé, te sale un animal, sí. Ahí el motor, el instinto y la mente, ya de alguien despierto, ahí sucede como los que estén viendo tal vez hayan jugado alguna vez el Need for Speed o estos juegos de PlayStation. A lo mejor no te suenan mucho, Miguel. Sí. Pero hay unas partes en las que se ralentiza el tiempo para que uno pueda hacer maniobras. Eso en la vida cotidiana también es posible, siempre y cuando se tenga dominio sobre los tres cerebros. Después viene el instintivo. Sí, el instintivo, ¿verdad? Viene relacionado con el cerebro del movimiento, que vienen siendo las sensaciones desagradables. Y bueno, también el instintivo con el cerebro emocional, que vienen siendo los celos, la furia, los deseos de causar daño. Y el instintivo con el pensamiento, bueno, pues viene relacionado de una manera automática, porque pues a veces no se piensa, ya lo habíamos dicho, actuamos por instinto, comemos por instinto, bueno, nos movemos por instinto, ¿verdad? Respiramos por instinto. Entonces, bueno, en este caso, pues hablaríamos, ¿verdad?, del sexual, que habíamos dicho que es uno de los más importantes de los cilindros. El sexual con el movimiento, sensaciones sexuales, obviamente, placenteras o no placenteras. En el de la emoción con el sexual, una atracción sexual o frustración de los sentimientos. A veces cuando viene, uy, que me encanta esta chica, ¿no? Y yo estoy completamente enamorado de ella, pero ella no me hace caso. Ahí viene, y a través del sexo, que es el que me está moviendo, aunque uno cree que es otra cosa, vienen los desamores, cuando uno no controla la emoción. En el del pensamiento con el sexual, supuestas percepciones acerca del sexo, cuando uno está desequilibrado de esto. Muchas veces una mujer es con nosotros muy atenta, muy amable, porque bueno, pues es su naturaleza, ¿no? Y nosotros como hombres, ay, ya quiere conmigo, ya me la voy a llevar a la cama, ya. Siempre uno malinterpreta, ¿no?, esas señales. A la mujer también le llega a pasar, pero no tanto como al hombre, porque la mujer, como veíamos, es más pasiva en cuanto a lo que es el centro sexual. Siempre es el hombre más el que está, aunque también últimamente se está cambiando mucho. Para poder nosotros controlar o ir mejorando estos centros, tenemos una práctica que nos entrega el maestro. Sí, en algunas pláticas que has tenido anteriormente ya se ha hablado acerca de esto, ¿verdad? Es una clave que nosotros la conocemos como clave sol. Esa clave de sol nosotros debemos de practicarla pues en cada momento, ¿verdad? Cuando para poder detectar en dónde andamos fallando, dónde estamos mal. Y esa clave sol, bueno, la palabra dice sol, la letra S es sujeto, la letra O es objeto y la letra L es lugar. En cada momento pues uno debe de pensar o de decir, ¿verdad? Sujeto, ¿quién soy? Porque a veces no sabemos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni hacia dónde vamos. Ya han hablado un poquito de eso, ¿verdad? ¿Quién soy? Sí. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Porque como habíamos visto, la máquina humana, bueno, va absorbiendo una cantidad de impresiones que hacen que se vaya deteriorando y no me doy cuenta, ¿verdad? Ni en qué lugar estoy. ¿Sí? Tristemente es así. Tristemente es así.
Son 3 preguntas que ustedes tienen que grabárselas, aprendérselas y repetirlas a cada instante, porque cada instante nosotros estamos haciendo diferentes cosas. De hecho, el despertar, la clave del despertar está en aprender a vivir de instante en instante y de momento en momento, vivir el presente. Nosotros vivimos constantemente en el pasado, en el futuro, pensando en las cosas que dejamos de hacer y en las cosas que tenemos que hacer, y nos perdemos el presente, que es lo único que existe, es lo único real. Es ahí donde nosotros vamos a ir despertando poco a poco esa conciencia para que nos muestre este plano, la realidad de este plano, y poder adentrarnos en planos superiores. Sí, el maestro nos lo dice, ¿verdad? Que debemos de aprender a vivir el aquí y el ahora. El aquí y el ahora, de instante en instante, de momento en momento. Y para eso está dirigida esta práctica, la clave de sol. Si nosotros la practicamos constantemente, vamos a tener dominio sobre cada uno de estos centros y de sus cerebros. Claro. Y entonces vamos a empezar a despertar conciencia. Si ustedes vieron una película que se llamó Sin Límites, no sé si la has visto, Miguel. No la he visto. Te la recomiendo. Ahí, ya al final de la película, esta persona tiene tal dominio sobre sí que es capaz de prever lo que va a suceder a su alrededor. Él es consciente de todo lo que sucede a sus 360 grados. Que cuando uno practica la clave de sol es lo que se desarrolla, algo que nosotros llamamos el sentido espacial. El sentido espacial es un dominio de la tercera dimensión, de los estados internos, de los pensamientos que uno tiene, para entonces poder percibir los pensamientos exteriores, los movimientos exteriores de todas y cada una de las cosas que están sucediendo a tu alrededor. Y eso se desarrolla con la clave de sol. Así que los invitamos a practicarla. 3 simples preguntas: ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Y dónde estoy? Y bueno, pues Miguel, muchísimas gracias por habernos gracias acompañado. a ti por haberme invitado a esta charla, ¿verdad? Ojalá no sea la última, ni la primera ni la última. Claro que no. Y si nos das esa oportunidad, bueno, vamos a estar aquí contigo acompañándote para pues seguir platicando un poquito de esto más. Y para intentar despertar la conciencia del mundo, que buena falta hace. Claro. Bueno, amigos, pues ha sido todo por hoy. Les agradecemos que nos hayan visto en esta ocasión y les recordamos, denle like y compartan los videos que ustedes van a estar viendo en YouTube. Y bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.